Sal de mi tienda, negro de mierda, antes de que llame a la policía. Las palabras venenosas cortaron el aire de la exclusiva tienda insignia de Lux Fashion. La palma de Brad Hutchinson se estrelló contra la mejilla de Sarah Williams en un fuerte chasquido que hizo que 50 compradores se quedaran sin aliento y se detuvieran a mitad de paso. Los teléfonos móviles salieron de bolsos y bolsillos como armas desenvainadas al unísono. Los niños miraron con los ojos muy abiertos mientras sus madres los acercaban más. Las cámaras de seguridad parpadearon en rojo en lo alto, capturando cada segundo del asalto. Sarah se quedó inmóvil, con la mano tocando la piel ardiente de su cara. Su blazer a medida permanecía perfectamente planchado. Su maletín de diseñador nunca soltó su agarre. Ni una sola palabra escapó de sus labios, pero algo peligroso parpadeó detrás de sus ojos. La multitud contuvo la respiración, esperando su próximo movimiento. ¿Alguna vez has presenciado a alguien cometer un error tan catastrófico que supiste que su mundo estaba a punto de desmoronarse? 10 minutos antes, Sarah Williams había entrado en Lux Fashion con un objetivo simple: devolver un bolso defectuoso de $3,200 y hablar con la empresa sobre los problemas de control de calidad de la tienda. Había comprado el artículo de cuero italiano hace 3 días, solo para descubrir una cremallera rota y costuras sueltas que gritaban a gritos mala artesanía. La tienda insignia de Manhattan bullía con la energía de un sábado por la tarde. Compradores adinerados hojeaban estantes de ropa de diseñador mientras los dependientes se cernían cerca, ansiosos por ayudar. Los suelos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal y un suave jazz sonaba a través de altavoces ocultos. Sarah se acercó al mostrador de servicio al cliente, donde un joven dependiente, con el pelo rubio perfectamente peinado, levantó la vista con una cortesía practicada. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito devolver este bolso y hablar con su gerente sobre un problema de calidad. Sarah colocó el bolso de diseñador en el mostrador, con la voz tranquila y profesional. La sonrisa del dependiente vaciló mientras examinaba el recibo de Sarah. Oh, bueno, las devoluciones de artículos de lujo requieren la aprobación del gerente. Su tono cambió, volviéndose más frío. Pero él está muy ocupado ahora mismo. Esperaré. Pasaron 20 minutos. Sarah observó cómo otros clientes recibían atención inmediata, mientras ella permanecía ignorada. Una mujer blanca con una devolución similar fue atendida en 5 minutos. Otra recibió un reembolso completo más crédito de la tienda por su inconveniente. Finalmente, Brad Hutchinson salió de la oficina trasera. De 38 años con el pelo peinado hacia atrás y un traje caro que no podía ocultar su colonia barata. Examinó a Sarah con desdén no disimulado. ¿Cuál parece ser el problema aquí? No hizo contacto visual. En cambio, se centró en el bolso como si lo hubiera ofendido personalmente. Lo compré hace 3 días. La artesanía es deficiente para un artículo de lujo. Me gustaría devolverlo y discutir este problema de calidad con su oficina corporativa. La risa de Brad fue aguda y condescendiente. Señora, probablemente lo dañó usted misma tratando de meter demasiadas cosas adentro. No podemos aceptar mercancía que los clientes han maltratado. El teléfono de Sarah vibró. La pantalla se iluminó con un recordatorio. Reunión de la Junta 2:30 p.m. Tenía exactamente 10 minutos para terminar con esto y llegar a la oficina corporativa a 6 cuadras de distancia. Señor, no he dañado nada. La costura ya estaba suelta cuando lo compré. ¿Su control de calidad? ¿Mi control de calidad? Brad se acercó. Su voz se elevó. Escuche aquí. No atendemos a personas que compran cosas caras que no pueden permitirse y luego intentan devolverlas cuando les entra el arrepentimiento del comprador. Otros compradores comenzaron a notar la conmoción. Algunos sacaron sus teléfonos, sintiendo el drama. Sarah permaneció perfectamente compuesta, su comportamiento profesional intacto, a pesar del creciente insulto. ¿Puedo pagar este bolso, señor? Simplemente espero calidad por el precio pagado. Claro que puede. Los ojos de Brad la recorrieron con desprecio. Déjame adivinar. Tarjetas de crédito al máximo. ¿Intentando impresionar a alguien en su trabajo?
Vemos a su tipo todo el tiempo. La multitud se hizo más grande. Una bloguera de moda llamada Riley Chen comenzó una transmisión en vivo en Instagram, susurrando a sus 12,000 seguidores. Chicos, algo loco está sucediendo en Lux Fashion en este momento. Este gerente está siendo totalmente racista con esta mujer. Los comentarios llegaron de inmediato. ¿Qué está pasando? Esto es repugnante. Graben todo. Sarah miró su Rolex, una pieza personalizada que valía más que el salario mensual de Brad. Necesito hablar con su oficina corporativa ahora. ¿Corporativa? Brad se rió más fuerte. ¿Cree que a las corporaciones les importa la queja de un cliente al azar, señora? Me pagan para manejar problemas como usted. Se cruzó de brazos y deliberadamente bloqueó su camino hacia el mostrador de servicio al cliente. Dos dependientes, Jessica y Mike, lo flanquearon como bailarines de apoyo, sus rostros mostrando varios grados de incomodidad, pero sin voluntad de intervenir. ¿Problemas como yo? La voz de Sarah se mantuvo nivelada, pero algo frío entró en su tono. Sí, gente que cree que merece un trato especial solo porque entra en una tienda de lujo. Esto no es Walmart. Aquí tenemos estándares. La transmisión en vivo de Riley alcanzó los 8,000 espectadores concurrentes. La sección de comentarios explotó. Despídanlo. ¿Cuál es el nombre del gerente de la tienda? Esto es 2025 y esto sigue sucediendo. Graben esto, todos. Otro comprador, una mujer blanca de unos 60 años, habló. Disculpe, joven, pero está siendo muy grosero con esta cliente. Brad se dio la vuelta. Señora, por favor no interfiera. Esta mujer está tratando de estafarnos. ¿Estafarlos? La tarjeta American Express Centurion de platino de Sarah fue brevemente visible mientras ajustaba su agarre en su maletín. La tarjeta negra con su diseño distintivo era inconfundible para cualquiera familiarizado con el gasto de lujo. Solo los clientes que gastaban más de $200,000 anualmente recibían invitaciones para la tarjeta exclusiva, pero Brad o no se dio cuenta o no entendió su significado. Sí, estafa. Comprar artículos caros, dañarlos y luego exigir reembolsos. Lo vemos todo el tiempo con... Hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron. Gente como usted. El trasfondo racista ya no era sutil. Flotaba en el aire como gas tóxico. La transmisión de Riley alcanzó los 15,000 espectadores. Las capturas de pantalla se estaban publicando en Twitter. Los usuarios de TikTok comenzaron sus propias grabaciones desde diferentes ángulos. El teléfono de Sarah vibró de nuevo. Reunión urgente de la Junta movida a las 2:45 p.m. Tenía 5 minutos. Señor, voy a preguntar una vez más. Por favor, procese mi devolución y conécteme con la empresa. Y yo le voy a decir una vez más. No. Brad se acercó aún más, invadiendo su espacio personal. Tal vez debería comprar en un lugar más apropiado para su presupuesto. La multitud se quedó sin aliento. Esto ya no era sobre la devolución de un bolso. Esto era sobre dignidad, respeto y la fea realidad del racismo en el comercio minorista que aún plagaba las tiendas de lujo. Sarah permaneció perfectamente quieta, sus ojos oscuros estudiando el rostro de Brad como si estuviera memorizando cada detalle. El maletín de diseñador en su mano pareció más pesado de repente, lleno de secretos que podrían cambiarlo todo. Pero Brad Hutchinson no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. La tensión en Lux Fashion se espesó como la niebla que se adentraba desde el puerto. Lo que comenzó como una simple devolución se había transformado en un espectáculo público, atrayendo a clientes de cada rincón de la tienda, insignia de 3 pisos. La gerente regional, Janet Morrison, recibió la llamada de emergencia mientras revisaba los informes trimestrales en su oficina de Midtown. Señora, tenemos una situación en la tienda 47. El gerente, hay una confrontación con una cliente. Se está volviendo viral en las redes sociales. A Janet se le encogió el estómago. La tienda 47 era su joya de la corona, la tienda insignia de Manhattan que generaba 15 millones anualmente. Voy para allá. Mientras tanto, la agresión de Brad se intensificó. Seguridad,
gritó, su voz resonando por la tienda con suelo de mármol. Necesitamos que saquen a esta mujer de inmediato. Dos guardias de seguridad se acercaron con cautela. Marcus Thompson, un guardia veterano que había trabajado en seguridad minorista durante 15 años, dudó cuando vio el comportamiento sereno de Sarah. Algo en su presencia tranquila frente a tanta hostilidad le pareció inusual. «Señor, ¿cuál es la situación?», preguntó Marcus, su ojo entrenado observando la escena. «Esta mujer está causando un disturbio. Está tratando de devolver mercancía dañada y haciendo amenazas cuando nos negamos». La ceja de Sarah se levantó ligeramente, la primera grieta en su perfecta compostura. «¿Amenazas? No he amenazado a nadie». La multitud murmuró su acuerdo. La transmisión en vivo de Instagram de Riley había explotado a 25,000 espectadores, con comentarios que pasaban tan rápido que apenas se podían leer. «Ella no está amenazando a nadie. Este gerente está mintiendo. Que alguien llame a las noticias. Graben su nombre y despídanlo». Un hilo de Twitter de NYC Fashion Watch estaba ganando tracción, presenciando un racismo descarado en Lux Fashion, tienda insignia de Manhattan. El gerente de la tienda, Brad Hutchinson, acaba de abofetear a una cliente negra que intentaba devolver un bolso defectuoso. Esto es 2025. Esto es inaceptable. Hashtag Lux Fashion Racism. El tweet ya tenía 500 retweets y seguía subiendo. Janet Morrison irrumpió por la entrada de la tienda, sus tacones resonando rápidamente contra el mármol mientras observaba a la multitud. 80 personas ahora rodeaban el área de servicio al cliente, con los teléfonos en alto como antorchas en un mitin. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió Janet, su voz autoritaria cortando el murmullo. Brad se enderezó la corbata, de repente seguro de nuevo. «Janet, gracias a Dios que estás aquí. Esta mujer se puso beligerante cuando rechazamos su devolución fraudulenta. Me amenazó a mí y a nuestros dependientes». Los ojos de Janet recorrieron la multitud, observando las docenas de dispositivos de grabación. Su entrenamiento en relaciones públicas se activó de inmediato. Cualquier cosa que haya sucedido aquí sería diseccionada en las redes sociales en una hora. «Señora», Janet se dirigió a Sarah con cortesía profesional, «me disculpo por cualquier confusión. Soy Janet Morrison, gerente regional. Tal vez podamos resolver la situación en mi oficina». «No hay nada que resolver en silencio», respondió Sarah, su voz clara y audible en toda la tienda silenciosa. «Su gerente acaba de agredirme físicamente frente a 50 testigos. Esto ya no es un problema de servicio al cliente». La palabra agredido envió ondas de choque a través de la multitud. Varias personas se acercaron, queriendo escuchar cada palabra. «Ahora, espere un minuto», interrumpió Brad. Su cara se puso roja. «Ella está exagerando todo. Apenas la toqué y solo porque se estaba poniendo agresiva. Tengo evidencia en video que dice lo contrario», gritó Riley desde la multitud, sosteniendo su teléfono. 25,000 personas acaban de ver cómo abofeteaba a esta mujer por pedir devolver un bolso. La presión arterial de Janet se disparó. 25,000 testigos de un posible asalto. La exposición legal por sí sola podría destruir carreras. «Señor», dijo Marcus, el guardia de seguridad, en voz baja a Brad, «tal vez deberíamos dar un paso atrás y dejar que la gerencia se encargue de esto». Pero Brad estaba demasiado metido en el pozo como para dejar de cavar. «No, no voy a dejar que una cliente con aires de grandeza entre aquí y perturbe mi tienda. Probablemente compró este bolso en una tienda de imitaciones y trató de devolverlo aquí por el precio completo». La acusación flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Los dedos de Sarah se tensaron casi imperceptiblemente alrededor del asa de su maletín. «Señor Hutchinson», siseó Janet por lo bajo, «por favor, deje de hablar». Pero Brad estaba imparable. Su voz se hacía más fuerte a medida que su audiencia crecía. «¿Quieren saber la verdad?
La gente como ella cree que puede intimidarnos con las redes sociales y la indignación falsa. Bueno, les tengo noticias. Esto es propiedad privada y tengo todo el derecho de negarle el servicio a cualquiera. Una mujer en la multitud le gritó, «No puede negarse a dar servicio por motivos de raza». ¿Quién dijo algo sobre raza? El tono defensivo de Brad traicionó su culpa. Esto es sobre el comportamiento, sobre el respeto, sobre saber cuál es su lugar. La frase «saber cuál es su lugar» provocó un jadeo colectivo en la multitud. Incluso Janet Morrison cerró los ojos con desesperación, sabiendo que esa frase sería noticia de primera plana en una hora. Sarah miró su reloj de nuevo. La reunión de la junta había comenzado sin ella, pero algo le dijo que esto era más importante que los informes trimestrales. ¿Mi lugar?, repitió, su voz tan baja que la gente se esforzaba por escucharla. ¿Y dónde cree exactamente que está mi lugar, señor Hutchinson? Mire, señora, no sé a qué juego está jugando, pero no es un juego. La interrupción de Sarah fue suave, pero absoluta, y le sugiero que sea muy cuidadoso con sus próximas palabras. La multitud sintió un cambio en la energía. Algo estaba cambiando en la dinámica entre estas dos personas, aunque nadie podía identificar exactamente qué. Una bloguera de noticias local en la multitud reconoció el potencial viral y comenzó su propia transmisión en vivo. Soy Sarah Martínez de Nacy Street Beat y estoy presenciando lo que podría ser el desastre de servicio al cliente del año en Lux Fashion. El equipo de comunicaciones corporativas de la tienda ya estaba recibiendo llamadas. Los precios de las acciones de Williams Luxury Group, la empresa matriz de Lux Fashion, comenzaron su primer pequeño descenso a medida que los programas de comercio algorítmico detectaban un sentimiento negativo en las redes sociales. Brad, ajeno a las fuerzas más grandes en juego, continuó su diatriba. Ustedes vienen aquí con sus actitudes, exigiendo un trato especial, pensando que el mundo les debe algo. Bueno, les tengo noticias. No se lo debe. Janet Morrison sabía que su carrera estaba potencialmente terminada. En la gestión minorista, los escándalos de racismo viral eran asesinos de carrera. Tenía que salvar lo que pudiera. Señor Hutchinson, está suspendido con efecto inmediato. Por favor, vaya a la oficina trasera. ¿Suspendido? La voz de Brad se quebró. ¿Por qué? ¿Por hacer mi trabajo? ¿Por mantener los estándares? ¿Por agredir a una cliente?, espetó Janet. Su compostura finalmente se rompió. La multitud estalló en aplausos, pero Sarah permaneció perfectamente quieta, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor como si estuviera estudiando un experimento interesante. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su asistente. Reunión de la Junta de Emergencia pospuesta. Se desarrolla una crisis en las redes sociales. La necesito lo antes posible. Sarah miró el mensaje, luego el rostro cada vez más asustado de Brad Hutchinson, y luego a las 80 personas que grababan cada momento de su destrucción profesional. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. La primera emoción que había mostrado desde que entró en la tienda hace 30 minutos. Señor Hutchinson, dijo, su voz clara y audible en toda la tienda silenciosa. Creo que es hora de que tengamos una conversación adecuada sobre los estándares. El silencio en Lux Fashion era ensordecedor. 80 personas contuvieron la respiración mientras Sarah Williams abría lentamente su maletín de diseñador con la precisión deliberada de un cirujano que se prepara para una operación crítica. La confianza de Brad Hutchinson vaciló por primera vez. Algo en sus movimientos, demasiado controlados, demasiado intencionados, envió señales de advertencia a través de su sistema nervioso. Janet Morrison se acercó. Sus instintos de gerente regional le decían que esta situación estaba a punto de tomar un giro inesperado. Estándares, repitió Sarah, su voz resonando en la tienda con suelo de mármol como un juez que pronuncia una sentencia. Discutamos los estándares, señor Hutchinson. De su maletín sacó una cartera de cuero con letras doradas en relieve. La multitud se acercó. Los teléfonos se esforzaban por capturar cualquier revelación que se avecinara.
¿Sabe cómo son los verdaderos estándares?, preguntó Sarah, abriendo la cartera para revelar documentos corporativos oficiales. Se parecen a los informes de rendimiento trimestral que muestran que la tienda 47 se encuentra en el 15% inferior en cuanto a satisfacción del cliente. El rostro de Brad se puso pálido. ¿Cómo? ¿Dónde consiguió eso? Se parecen a las quejas por discriminación presentadas contra esta ubicación específica. Pasó una página, su voz se hizo más fuerte. 14 quejas formales en los últimos 6 meses, todas de clientes de color, todas desestimadas por la gerencia. A Janet Morrison casi se le cayeron las piernas. Esas quejas eran documentos corporativos confidenciales, accesibles solo para altos ejecutivos y equipos legales. Se parecen a demandas de empleo a punto de suceder. Otra página se pasó. Acuerdos por acoso sexual, reclamaciones de compensación de trabajadores denegadas, violaciones de la OSHA barridas debajo de la alfombra. La multitud murmuró en estado de shock. La transmisión en vivo de Instagram de Riley había llegado a 45,000 espectadores con comentarios que explotaban. ¿Cómo tiene estos documentos? ¿Quién es ella? Esto se está volviendo loco. La voz de Brad se quebró. Usted no puede tener acceso a esos archivos. Esos son documentos privados de la empresa. Sarah levantó la vista de la cartera. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos por primera vez desde que él la había abofeteado. Tiene toda la razón, señor Hutchinson. Son documentos privados de la empresa. Volvió a meter la mano en su maletín, esta vez sacando un portatarjetas de presentación hecho de platino y ébano. La multitud observó con fascinación mientras seleccionaba una sola tarjeta y la sostenía entre 2 dedos. «Soy Sarah Williams», anunció, su voz clara en toda la tienda atónita. «Directora ejecutiva de Williams Luxury Group». La tarjeta revoloteó hasta el suelo de mármol entre ellos como una bandera blanca de rendición. La reacción fue instantánea y explosiva. Los jadeos resonaron en la tienda. Los teléfonos casi se cayeron de las manos de la gente conmocionada. Alguien en la multitud susurró, «Oh, Dios mío», y se extendió por la audiencia como una oración. La boca de Brad se abrió y se cerró como un pez ahogándose en el aire. Sus ojos se movieron de la tarjeta de presentación a la cara de Sarah, a Janet Morrison, que parecía que se iba a desmayar. Williams Luxury Group, la empresa matriz propietaria de Lux Fashion, el conglomerado que controlaba 847 tiendas minoristas de lujo en toda América del Norte, la corporación cuyo CEO acababa de agredir físicamente frente a 80 testigos y 50,000 espectadores de transmisión en vivo. Eso es imposible», tartamudeó Brad. «Ustedes... No puede ser la mujer a la que acaba de llamar negra de mierda». La voz de Sarah se mantuvo perfectamente tranquila. «La mujer cuyo lugar cree que conoce. La mujer que agredió físicamente por intentar devolver un producto defectuoso en una tienda que yo poseo». El entrenamiento de Janet Morrison se activó e inmediatamente se arrodilló para recuperar la tarjeta de presentación. Sus manos temblaban mientras leía el texto en relieve. Sarah Williams, directora ejecutiva, Williams Luxury Group. El logotipo era idéntico al del manual corporativo de ella. «Señorita», susurró Williams, su carrera pasó por sus ojos. «No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, me habría tratado de manera diferente». La pregunta de Sarah cortó a Janet como una cuchilla. «Entonces, la única razón para tratar a los clientes con dignidad es si podrían ser su jefe». El peso filosófico de la pregunta flotó en el aire. La multitud reconoció la verdad más profunda. El respeto no debería depender de la posición o la riqueza de alguien. Los instintos de supervivencia de Brad finalmente se activaron. «Señora Williams, todo esto es un gran malentendido. Nunca, es decir, no lo sabía». «¿No sabía qué exactamente?», preguntó Sarah, su tono mortalmente silencioso. «¿No sabía que las mujeres negras merecen una dignidad humana básica? ¿No sabía que la agresión es ilegal, independientemente del patrimonio neto de alguien?»
Sarah Martínez de NYC Street Beat susurró con urgencia a su teléfono. Esto no tiene precedentes. El CEO de una gran corporación acaba de ser agredido por su propio empleado. Esto va a ser noticia internacional. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones corporativas en la sede de Williams Luxury Group estaba en modo de crisis total. Se estaban preparando llamadas de conferencia de emergencia. Los analistas de acciones estaban siendo informados. Los equipos legales estaban siendo activados. Los espectadores de la transmisión en vivo habían explotado a más de 100,000 en múltiples plataformas. Lux Fashion Scandal era tendencia a nivel nacional. Los medios de comunicación ya estaban preparando alertas de noticias de última hora. Sarah metió la mano en su maletín una última vez, sacando una tableta que mostraba análisis de redes sociales en tiempo real y movimientos del precio de las acciones. En los últimos 30 minutos, anunció a la multitud, las acciones de Williams Luxury Group han caído un 12%. Nuestra capitalización de mercado ha disminuido en 2.8 mil millones. La puntuación de reputación de nuestra marca ha caído a niveles críticos. Las rodillas de Brad se doblaron, 2.8 mil millones. El número era tan astronómico que su cerebro no podía procesarlo. Pero esa no es la parte más interesante, continuó Sarah, su dedo deslizando la pantalla de la tableta. La parte más interesante es que este incidente se está transmitiendo en vivo a 127,000 personas en 6 plataformas diferentes. Se ha compartido 15,000 veces en Twitter. Las estaciones de noticias locales están en camino. Le dio la vuelta a la tableta para que la multitud pudiera ver la tormenta de las redes sociales desarrollándose en tiempo real. Los comentarios llegaban más rápido de lo que los ojos humanos podían leer. Despídanlos a todos. Boycotting Lux Fashion. Demándenlos por todo. Esta CEO es una reina. Señor Hutchinson, dijo Sarah, su voz cortando el caos digital. ¿Entiende lo que ha hecho? No solo abofeteó a una cliente. No solo agredió a una mujer negra. Cometió un delito grave contra el CEO de su empresa matriz frente a 100,000 testigos. Las implicaciones legales golpearon a Brad como un tren de carga. Cargos de agresión, violaciones de derechos civiles, demandas por despido injustificado. Su vida entera se estaba desmoronando en tiempo real, pero Sarah no había terminado. Señora Morrison se dirigió a la gerente regional que todavía estaba arrodillada en el suelo de mármol, sosteniendo la tarjeta de presentación como una sentencia de muerte. ¿Desde cuándo es usted consciente de las quejas por discriminación contra esta tienda? La boca de Janet se abrió, pero no salieron palabras. Cada respuesta era una posible admisión de culpa. ¿6 meses? ¿1 año? ¿Más tiempo? Las preguntas de Sarah vinieron como golpes de precisión. ¿Cuántos clientes de color han sido maltratados mientras usted miraba para otro lado? ¿Cuántos empleados han sido acosados mientras usted protegía a los acosadores? La multitud observó cómo la jerarquía corporativa se derrumbaba como fichas de dominó. Primero Brad, ahora Janet. La naturaleza sistemática de la discriminación se estaba volviendo clara. Marcus, el guardia de seguridad, se adelantó. Señora Williams, por si sirve de algo, he visto este patrón antes. Los buenos clientes son tratados mal por su apariencia. He querido hablar, pero tenías miedo por tu trabajo, terminó Sarah. Lo entiendo, Marcus. Esa es exactamente la cultura que vamos a cambiar. Cerró la tableta y la volvió a colocar en su maletín con la misma precisión cuidadosa que había usado para revelarla. La multitud permaneció inmóvil mientras Sarah sacaba su teléfono. El dispositivo no se parecía a nada que hubieran visto. Claramente hecho a medida con características de seguridad corporativa y acceso directo a las comunicaciones ejecutivas. María, habló por el teléfono, su voz clara y audible en toda la tienda silenciosa. Soy Sarah. Sí, todavía estoy en la tienda 47. No, la reunión de la junta es la menor de nuestras preocupaciones en este momento. La multitud se inclinó, esforzándose por escuchar la conversación que determinaría el destino de todos los involucrados. Necesito que me pases a legal de inmediato.
Tenemos una situación de código rojo. Asalto de un empleado a un líder corporativo. Sí, escuchaste bien. Se requiere documentación completa. Protocolos de contención de medios. Y María, cancela todas las reuniones por el resto del día. Vamos a estar aquí por un tiempo. Terminó la llamada y miró directamente a Brad, cuyo rostro se había vuelto pálido. Señor Hutchinson, en aproximadamente 10 minutos, mi equipo legal llegará. Serán acompañados por agentes del NYPD que tomarán su declaración con respecto al asalto que acaba de cometer. Tiene hasta que lleguen para decidir cómo quiere manejar esto. La voz de Brad salió como un susurro. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tiene dos opciones, respondió Sarah, su tono profesional y definitivo. Opción 1. Coopera plenamente con la investigación, admite sus acciones, se somete a la terminación inmediata y espera que su cooperación influya en los cargos criminales que enfrenta. La palabra criminal envió ondas de choque a través de la multitud. Esto se había movido mucho más allá de los problemas de empleo, hacia el territorio de delitos graves. Opción 2. Continúa negando y desviando, obligándonos a procesar este caso con todo el peso de la ley. Cargos de asalto y agresión, violaciones de derechos civiles, posibles cargos de crímenes de odio, dada la naturaleza racial de sus comentarios. Janet Morrison encontró su voz. Señora Williams, seguramente podemos resolver esto internamente. La mirada de Sarah se dirigió a Janet con precisión láser. Señor Morrison, usted estuvo presente cuando su empleado cometió un asalto. Usted presenció los insultos raciales. Usted tiene conocimiento de las quejas por discriminación sistemática que fueron ignoradas. Usted no está en posición de negociar nada. La brutal realidad de la responsabilidad corporativa se estaba desarrollando en tiempo real. Estos no eran solo problemas del empleo, eran asuntos criminales que destruirían carreras y potencialmente resultarían en tiempo en prisión. Brad se hundió en una silla cercana, el peso de sus acciones finalmente aplastando su desafío. Yo necesito un abogado. Probablemente sea sabio, asintió Sarah. Pero entienda esto, su asalto fue presenciado por más de 100,000 personas y grabado desde múltiples ángulos. La evidencia es abrumadora. Su única opción ahora es cuánto daño adicional quiere infligirse a sí mismo. La tienda se había convertido en una escena del crimen, una sala de audiencias y una sala de juntas corporativa, todo a la vez. Y Sarah Williams se encontraba en el centro de todo. Ya no era la víctima de la discriminación, sino la arquitecta de la justicia. 10 minutos después, la tienda insignia se transformó en una sala de guerra corporativa. El equipo legal de Sarah llegó como una unidad SWAT. 3 abogados con trajes de carbón que llevaban maletines que probablemente costaban más que el salario mensual de Brad. Detrás de ellos, 2 agentes del NYPD entraron con la autoridad mesurada de los profesionales de la ley que habían visto todo tipo de estupidez humana imaginable. La multitud se había hinchado a más de 120 personas, con más reuniéndose fuera de las ventanas de la tienda. La transmisión en vivo de Riley en Instagram alcanzó un pico de 180,000 espectadores concurrentes, mientras las furgonetas de noticias de Channel 7 y Fox 5 se detenían en la acera. La detective Sarah Chen, una veterana de 15 años que había manejado su cuota de casos de alto perfil, se acercó a Sarah con cortesía profesional. Señorita Williams, soy la detective Chen. Entendemos que ha habido un asalto. Sí, detective. Aproximadamente a las 2:15 p.m., el señor Hutchinson me golpeó físicamente en la cara después de hacer comentarios con carga racial. Todo el incidente fue grabado por múltiples testigos. La compostura de Sarah era notable. Hablaba como si estuviera discutiendo ganancias trimestrales en lugar de describir un crimen violento cometido contra ella. El abogado principal Marcus Sterling se adelantó, su presencia exigiendo atención inmediata. Detective, tenemos documentación completa del incidente, evidencia en video desde al menos 6 ángulos diferentes, incluyendo las cámaras de seguridad de la tienda, grabaciones de audio que capturan los insultos raciales
y más de 100 testigos que pueden proporcionar declaraciones. Brad Hutchinson se sentó en la silla de la esquina como una marioneta rota, su traje caro arrugado y su cara pálida. El abogado al que había llamado frenéticamente estaba atrapado en el tráfico, dejándolo para enfrentar a este pelotón de fusilamiento corporativo solo. La detective Chen sacó su tableta y comenzó a tomar notas. Señor Hutchinson, necesito informarle de sus derechos. Espere, interrumpió Brad, su voz quebrándose. Antes de que sigamos por ese camino, ¿puedo hablar con la señora Williams, por favor? Todos los ojos se volvieron hacia Sarah. Sterling sacudió la cabeza ligeramente, desaconsejando en silencio cualquier conversación privada con el perpetrador. Tiene 2 minutos, dijo Sarah, y la detective Chen se queda a la vista. Brad se puso de pie con dificultad. Sus manos temblaban. Señora Williams, yo cometí un error terrible. Sé que no puedo retractarme de lo que hice, pero quiero que sepa que no soy... Es decir, no quiso ser racista. La pregunta de Sarah cortó su torpe disculpa. ¿O no quiso que lo atraparan siendo racista? La distinción fue quirúrgica en su precisión. Intención versus consecuencia, carácter versus circunstancia. No lo sé, admitió Brad. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Creo que he estado enojado durante tanto tiempo que dejé de ver a las personas como personas. Mi esposa me dejó el año pasado. Mis hijos no me hablan. Me pasaron por alto para un ascenso 3 veces y simplemente lo descargué con clientes que no podían defenderse. La confesión fue cruda y devastadora. La multitud escuchó a un hombre desmantelando su propia vida en tiempo real. Así que apuntó a clientes negros porque pensó que éramos víctimas fáciles. La voz de Sarah se mantuvo tranquila, pero sus palabras llevaban el peso de siglos de injusticia. Sí, creo que lo hice, y me odio por ello. La honestidad fue inesperada, pero Sarah había pasado suficientes años en el liderazgo corporativo para reconocer la manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Señor Hutchinson, sus problemas personales no excusan el asalto. Sus decepciones profesionales no justifican el racismo, y sus lágrimas no deshacen el daño que ha causado a innumerables clientes a lo largo de los años. Hizo un gesto hacia su tableta que mostraba análisis en tiempo real. En la última hora, hemos recibido 847 correos electrónicos de clientes que comparten sus experiencias en esta tienda. Historias de humillación, discriminación y falta de respeto. Su comportamiento no fue un incidente aislado. Fue un patrón. El abogado Sterling le entregó a Sarah una carpeta gruesa. Señorita Williams, hemos compilado los datos que solicitó. El análisis financiero es completo. Sarah abrió la carpeta y comenzó a leer números que determinarían el destino de Brad y el futuro de la tienda. La tienda 47 genera 15.2 millones en ingresos anuales, anunció a la multitud, su voz resonando como un fiscal que presenta evidencia. Sin embargo, cuando factorizamos el costo de la discriminación, las demandas, los pagos de acuerdos, la rotación de empleados y la pérdida de lealtad del cliente, la rentabilidad neta cae a 2.1 millones. Janet Morrison, que había estado en silencio desde que llegaron los abogados, de repente entendió las implicaciones. La tienda 47 era rentable, pero apenas. Cualquier acuerdo legal importante podría llevarla a números rojos. Además, continuó Sarah, nuestro análisis de reputación de marca muestra que este único incidente ya nos ha costado 47 millones en valor de mercado perdido. El sentimiento en las redes sociales ha caído a niveles críticos. 3 clientes corporativos importantes ya han cancelado contratos en espera de una investigación. Los números eran asombrosos. El momento de violencia racista de Brad había causado más daño financiero que la mayoría de los desastres naturales. La detective Chen se adelantó. Señor Hutchinson, basándome en la evidencia y las declaraciones de los testigos, lo estoy arrestando por agresión en 3er grado. Tiene derecho a guardar silencio. Espere,
La voz de Brad se quebró con desesperación. Señora Williams, por favor, haré lo que sea. Renunciaré. Haré una disculpa pública. Donaré dinero a la caridad. Por favor, no permita que esto destruya toda mi vida. Sarah estudió su rostro por un largo momento. La multitud contuvo la respiración, esperando ver si la misericordia triunfaría sobre la justicia. Señor Hutchinson, me está pidiendo que le muestre compasión que usted nunca le ha mostrado a nadie que se parezca a mí. Está suplicando perdón a alguien a quien agredió físicamente. ¿Entiende la ironía? Cerró la carpeta y se la devolvió a Sterling. Pero esto es lo que voy a hacer. Le voy a ofrecer algo que nunca le ha ofrecido a sus víctimas. Una elección. La multitud se inclinó hacia adelante, sintiendo un momento crucial. Opción 1. Se somete al arresto, enfrenta cargos criminales y nosotros continuamos con el litigio civil por daños. Su nombre se vuelve sinónimo de racismo corporativo. Su carrera en el comercio minorista ha terminado. Su familia lidia con la vergüenza pública durante años. Los hombros de Brad se encogieron bajo el peso de las posibles consecuencias. Opción 2. Acepta convertirse en un caso de estudio para nuestra nueva iniciativa de reforma corporativa. Participa en 200 horas de entrenamiento sobre sesgos raciales. Hace apariciones públicas hablando sobre el costo de la discriminación. Trabaja con nuestro equipo legal para identificar y eliminar el racismo sistémico en toda nuestra empresa. La inesperada oferta provocó murmullos en la multitud. Esto no era sobre venganza, era sobre transformación. A cambio, continuó Sarah, reducimos los cargos a un delito menor. Evita la cárcel y tiene la oportunidad de reconstruir su vida en torno a algo significativo. Sterling pareció sorprendido. Este no era el enfoque de tierra quemada que la mayoría de los líderes corporativos tomarían. Sin embargo, la voz de Sarah se endureció. Si viola cualquiera de los términos de este acuerdo, si habla negativamente sobre este proceso, o si alguna vez discrimina a otro ser humano, publicaremos cada pieza de evidencia que tengamos y buscaremos las máximas penas. Brad se secó las lágrimas de los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me daría una segunda oportunidad después de lo que hice? Porque el castigo sin educación no cambia el comportamiento, respondió Sarah. Y porque las historias de la vida real, como la suya, historias de personas que eligieron cambiar, tienen más poder que las condenas penales para prevenir la discriminación futura. Se giró para dirigirse a toda la multitud, su voz clara y audible para las 200,000 personas que ahora miraban en múltiples plataformas. Esto no es sobre el perdón. Esto no es sobre ser la persona más grande. Esto es sobre entender que el cambio sistémico requiere soluciones sistemáticas. Destruir a un gerente racista no elimina el racismo, pero transformar a un gerente racista podría prevenir 10 incidentes futuros. La multitud estalló en aplausos. Los comentarios inundaron las transmisiones en vivo. Esta mujer es una genio. Educación sobre encarcelamiento. El cambio real requiere soluciones reales. La detective Chen miró a Sarah en busca de confirmación. Señorita Williams, ¿está dispuesta a modificar los cargos si el señor Hutchinson acepta estos términos? Sí, pero quiero su acuerdo en el registro, presenciado por todos aquí. Brad miró alrededor de la tienda a las cámaras, la multitud, los abogados, la policía. Toda su vida se había derrumbado en 90 minutos, pero se le estaba ofreciendo un camino hacia la redención. Estoy de acuerdo, dijo, su voz apenas audible. Estoy de acuerdo con todos los términos. Sterling le entregó una tableta con un acuerdo legal ya preparado. Firme aquí, señor Hutchinson, y entienda que este documento es legalmente vinculante. Mientras Brad firmaba su nombre, Sarah se dirigió a Janet Morrison, que se había quedado inmóvil durante todo el intercambio. Señora Morrison, usted también tiene que tomar una decisión, pero a diferencia del señor Hutchinson, usted no puede negociar los términos. La carrera de la gerente regional estaba en la balanza, esperando el juicio de la mujer, cuya autoridad no había reconocido hasta que fue demasiado tarde.
La reestructuración corporativa comenzó de inmediato. En 2 horas, Sarah Williams había transformado la tienda 47 de un símbolo de racismo minorista en la zona cero para el cambio sistémico en todo el imperio de Williams Luxury Group. Janet Morrison se paró ante Sarah como una acusada que espera sentencia. La carrera de 15 años de la gerente regional estaba en la balanza. Su manual corporativo no proporcionaba orientación para esta situación sin precedentes. Señora Morrison, comenzó Sarah, su voz con la autoridad de alguien que había construido una empresa Fortune 500 de la nada. Usted supervisó una tienda con 14 quejas por discriminación en 6 meses. Usted no abordó el sesgo sistemático. Usted habilitó una cultura de racismo a través de la ignorancia voluntaria. La boca de Janet se secó. A su alrededor, la multitud continuaba grabando, entendiendo que estaban presenciando la justicia corporativa en tiempo real. Sin embargo, continuó Sarah, despedirla sería la solución fácil. Sería un titular, satisfaría la indignación de las redes sociales y no cambiaría absolutamente nada sobre los problemas subyacentes. Hizo un gesto a su equipo legal, que produjo otra carpeta gruesa con documentación. En cambio, la están reasignando. Con efecto inmediato, supervisará nuestra nueva división de implementación de diversidad e inclusión. Su trabajo será identificar y eliminar las prácticas discriminatorias en las 847 tiendas. Su desempeño se medirá por las puntuaciones de satisfacción del cliente de las comunidades de color. La asignación fue brillante en su justicia poética, obligando a Janet a resolver los mismos problemas que había ignorado. Trabajará directamente con la doctora C. Keisha Washington, nuestra nueva directora de diversidad, quien comienza el lunes. Su primer proyecto es desarrollar el sistema de comentarios de clientes Lux Respect, un canal directo de los clientes a la corporación que evita por completo la gestión de la tienda. Marcus Sterling le entregó a Janet una tableta que mostraba las especificaciones técnicas. La aplicación se lanza en 30 días. Los clientes pueden informar sobre discriminación en tiempo real con una escalada automática al liderazgo ejecutivo. Cada queja recibe una respuesta en 24 horas. La multitud murmuró su aprobación. Esto no era solo castigo, era prevención. Además, anunció Sarah a toda la tienda, estamos implementando cambios inmediatos en todas las propiedades de Williams Luxury Group. A partir de mañana, cada tienda mostrará nueva señalización. Todos los clientes merecen dignidad, respeto y un servicio excelente. Punto. Informen sobre discriminación directamente a la corporación a través de la aplicación Lux Respect. Riley continuó su transmisión en vivo, ahora llegando a 250,000 espectadores en todas las plataformas. Los comentarios llegaron de inmediato. Cambio sistémico. Así es como se arregla el racismo. Educación sobre eliminación. Sarah se dirigió a Marcus, el guardia de seguridad que había mostrado integridad durante toda la crisis. Marcus, me gustaría ofrecerte un puesto en nuestra nueva división de experiencia del cliente. Tu trabajo sería capacitar al personal de seguridad en todas nuestras tiendas en el reconocimiento de sesgos y técnicas de desescalada. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Señora, sí. Absolutamente, sí. El ascenso provocó aplausos en la multitud, recompensando la integridad mientras castigaba el prejuicio. El mensaje fue claro. Los cambios no se detienen ahí, continuó Sarah, consultando su tableta. Estamos estableciendo un fondo de dignidad del cliente de 25 millones para compensar a cualquiera que haya experimentado discriminación en nuestras tiendas. Las reclamaciones serán revisadas por un panel independiente dirigido por abogados de derechos civiles. Se deslizó a otra pantalla. También estamos implementando capacitación obligatoria sobre sesgos para los 15,000 empleados. No un solo seminario de un día, sino programas de educación continua desarrollados en asociación con la NASP y la Liga Antidifamación. El compromiso financiero era asombroso, pero Sarah entendía que el cambio real requería una inversión real.
Además, estamos diversificando nuestra cadena de suministro. Dentro de 18 meses, el 40% de nuestros contratos con proveedores serán con empresas propiedad de minorías. No solo estamos cambiando cómo tratamos a los clientes, estamos cambiando con quién hacemos negocios. El abogado Sterling se adelantó con la documentación final. La tienda 47 cerrará por una semana mientras todo el personal se somete a un reentrenamiento intensivo. Cuando reabra, servirá como nuestra tienda insignia de exhibición de diversidad e inclusión. La ironía era perfecta. La tienda que había ejemplificado el racismo corporativo se convertiría en un modelo para la reforma corporativa. El teléfono de Sara vibró con actualizaciones de la sede corporativa. El precio de nuestras acciones se ha recuperado un 8% en la última hora. El sentimiento en las redes sociales está cambiando de indignación a optimismo. Esto es lo que sucede cuando las empresas eligen la transformación en lugar del control de daños. Miró alrededor de la tienda a las 120 personas que habían presenciado esta revolución corporativa. Las historias de la vida real como la que sucedió aquí hoy no tienen que terminar en destrucción. Pueden terminar en construcción, construyendo mejores sistemas, mejor capacitación, mejores culturas. Brad Hutchinson, todavía procesando su dramática caída y la inesperada oportunidad de redención, se acercó a Sara una última vez. Señora Williams, sé que no merezco esta oportunidad, pero le prometo que pasaré cada día demostrando que la gente puede cambiar. Señor Hutchinson, no le estoy dando esta oportunidad porque se la merezca. Se la estoy dando porque otros clientes merecen algo mejor. Su transformación no se trata de su redención, se trata de su protección. La distinción fue crucial. Esto no era sobre el perdón, era sobre la prevención. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, la asistente de Sara llegó con ropa limpia y un coche. La CEO necesitaba regresar a la sede corporativa para supervisar la implementación de cambios que afectarían a casi 1 millón de clientes en 3 países. Pero primero, tenía un último mensaje para las cámaras que todavía grababan hoy. Historias conmovedoras de discriminación no tienen que seguir siendo solo historias. Pueden convertirse en catalizadores para un cambio real. Las historias de personas negras, las historias de la vida real y todas las historias de injusticia importan cuando inspiran la transformación sistemática. La revolución apenas estaba comenzando. 6 meses después, la transformación era innegable. La tienda 47 se había convertido en un lugar de peregrinación para ejecutivos minoristas que estudiaban la reforma corporativa. La aplicación Lux Respect se jactaba de tener más de 2 millones de descargas y una calificación de 4.9 estrellas, con puntuaciones de satisfacción del cliente que aumentaron un 67% en todas las propiedades de Williams Luxury Group. Brad Hutchinson se paró frente a un auditorio lleno en la Escuela de Negocios de Harvard, compartiendo su historia como parte del programa de responsabilidad corporativa de Sara. Sus 200 horas de entrenamiento sobre sesgos habían evolucionado a una misión de tiempo completo, hablando en universidades, corporaciones y centros comunitarios sobre el costo real de la discriminación. Yo era un gerente intermedio que pensaba que el poder significaba menospreciar a la gente, le dijo a la audiencia de futuros líderes empresariales. Aprendí que el verdadero poder significa levantar a la gente. Eso no es solo buena ética, es un buen negocio. El Brad Hutchinson que había abofeteado a Sara Williams ya no existía. En su lugar se encontraba un hombre cuyas historias de vida ahora incluían la redención, la educación y el propósito. Janet Morrison había superado cada métrica de diversidad en su nuevo rol. Los cambios sistemáticos que implementó resultaron en una reducción del 89% en las quejas por discriminación en toda la cadena minorista. Sus informes trimestrales se habían convertido en estudios de casos sobre una reforma corporativa efectiva. Marcus Thompson ahora lideraba un equipo de 200 profesionales de seguridad capacitados en el reconocimiento de sesgos y protocolos de dignidad del cliente. Sus historias de la vida real desde las líneas del frente del comercio minorista
Ayudaron a dar forma a políticas que protegían a millones de clientes. Los efectos en cascada se extendieron mucho más allá de Williams Luxury Group. 12 minoristas importantes habían implementado aplicaciones y programas de capacitación similares. El modelo Lux se convirtió en el estándar de oro para abordar la discriminación en el lugar de trabajo en la América corporativa. Sarah Williams apareció en la portada de la revista Time como CEO del año. Pero ella sabía que la verdadera victoria no era el reconocimiento personal, era el cambio sistemático. Las historias de personas negras como la suya ya no eran incidentes aislados, sino catalizadores para la transformación de toda la industria. Los resultados financieros hablaban más fuerte para las salas de juntas corporativas de todo el mundo. Las acciones de Williams Luxury Group habían alcanzado máximos históricos. La lealtad del cliente entre las comunidades diversas aumentó un 156%. La retención de empleados mejoró drásticamente cuando los trabajadores se sintieron empoderados para hablar en contra de la discriminación. Las historias más conmovedoras no son sobre el triunfo individual, explicó Sarah durante su charla TED, que obtuvo 15 millones de vistas. Son sobre cómo el coraje individual puede inspirar el cambio colectivo. Cuando compartimos nuestras historias de vida, especialmente las difíciles, les damos a otros permiso para exigir algo mejor. El incidente, que comenzó con una bofetada, había evolucionado a un movimiento. El Lux Model fue utilizado por empleados de todas las industrias que compartían sus propias experiencias y exigían mejores culturas en el lugar de trabajo. Pero el cambio más poderoso a menudo era invisible. La discriminación que no sucedió porque los gerentes recordaron la historia de Brad. El servicio respetuoso proporcionado porque los empleados entendieron los valores de su empresa. La dignidad preservada porque existían sistemas para protegerla. Hoy visitar la tienda 47 se siente diferente. Los clientes de todos los orígenes compran sin miedo a ser juzgados. Los empleados tratan a todos con un respeto genuino. Los suelos de mármol todavía brillan bajo candelabros de cristal, pero ahora reflejan una cultura de dignidad en lugar de discriminación. Tu voz importa, tus experiencias importan, tus historias de la vida real pueden encender la próxima transformación. ¿Has presenciado discriminación en espacios minoristas, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad? Comparte tus historias conmovedoras en los comentarios a continuación. Tus historias de personas negras, tus historias de vida, todas tus historias de injusticia y triunfo merecen ser escuchadas. Suscríbete a Chill Your para obtener más relatos inspiradores de resiliencia, justicia y cambio sistemático. Toca esa campana de notificación porque cada historia de superación de la discriminación crea un plan para que otros la sigan. Recuerda, el verdadero poder no se trata de vengarse. Se trata de mejorar. Juntos, nuestras historias pueden cambiar cada tienda, cada lugar de trabajo, cada espacio donde la dignidad nunca debe ser negociable. ¿Qué hubieras hecho en la posición de Sarah? Etiqueta a alguien que necesite ver esta transformación. Comparte tus propias experiencias. Construyamos una comunidad donde cada voz crea.